con sus palmas. De nuevo. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a cantar juntos para Él. Digamos de nuevo. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra. La obra de tus dedos. ¿Quién es el hombre para que pienses en ellos? Pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la pasión nunca terminará. Dígale. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. ¿Y qué tal si usted le da un grito de júbilo por el nombre de Jesús? Permanezca con sus palmas arriba mientras exaltamos el nombre de Jesús. Vamos a decirlo. Jesús, 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 Jesús. Diga su nombre nuevamente, Jesús. Jesús, 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 el que fue y quien es y por siempre será, a Jesús nuestro Dios, la creación.
nuevo. Tu nombre, llena toda la tierra y cielo. Y la iglesia con las palmas arriba lo declara que el nombre de Jesús, dígalo. En la eternidad, tu nombre, llena toda la tierra y cielo, por siempre y siempre, llena la eternidad. Muy buenos días, iglesia, y bienvenidos a una mañana más conectados con su palabra. Espero que abras tu corazón para que Dios nos pueda hablar en una forma muy especial. Hoy voy a compartir sobre un tema que he titulado Una fe grande. Y en nuestro texto de lectura de la Biblia de hoy, vemos en Lucas capítulo 6 un milagro tremendo. Un centurión tenía un siervo enfermo. Mandó por Jesús y vamos entonces a retomar la historia ahí en el versículo 6. Así que Jesús fue con ellos y no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, porque eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¡Qué historia tan espectacular! Es la historia de un centurión. Era una persona que no tenía una cercanía a Jesús. No tenía toda la doctrina de la palabra, era un romano. No había crecido como un judío, no sabía las promesas del Señor, no había experimentado milagros del Señor dentro de su vida, pero tenía algo que asombró a Jesús, una fe grande. Ahora, cuando voy a esta palabra, a veces podríamos pensar que nosotros no tenemos una fe grande. A veces nosotros relacionamos la fe como un domicilio que pedimos. Ay, Señor, dame fe, y nos quedamos esperando que algún día tengamos fe. Pero la palabra del Señor habla sobre la fe, nuestra relación, cómo es como un canal que Dios usa para traer milagros y bendición. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo caminar en esta fe grande. Bueno, número uno, necesitamos entender que cada uno de nosotros ya tenemos fe. La fe es algo que ya tenemos. En Romanos 12:3, la segunda parte de este versículo dice: piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Tú lo tienes en tu corazón. Cuando recibimos a Jesús, Él también puso dentro de nuestras vidas esa medida. Es la habilidad de creer. Y usted podría decir, pues yo no tengo tanta fe como otras personas tienen. Pues primero, no sabemos cuánta fe tiene otros. A veces desvaloramos la fe que podemos tener dentro de nuestras vidas. Yo creo que no importa tanto lo grande o lo pequeño, sino que importa cómo nosotros usamos la fe. Porque la misma palabra dice, las palabras de Jesús dice que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza,
que es una de las semillas más pequeñas que tú puedes tener. Entonces, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de crecer en fe y de llegar a tener una fe grande, necesitamos entender que todos nosotros tenemos fe. Número 2, la fe es una palabra que dices. ¿Okay? Este hombre declaró a Jesús con palabras lo que podría suceder. Él dijo, mire, yo no soy digno. No era que él no quería estar con Jesús, pero al ver su condición, de pronto al ver lo que él había vivido como soldado romano, sentía tanta humildad, tenía tanta vergüenza. Decía, yo no soy digno que usted, como Mesías, como Hijo de Dios, entre a mi casa. Usted solo lo puede decir. Y con esta declaración que él da, con esta acción que él pronuncia con su boca, es lo que empieza a obrar un milagro grande dentro de su vida. Asimismo, cuando hablamos del texto donde Jesús dice que si tuviéramos una semilla, una fe como semilla de mostaza, le podríamos decir a esta montaña que se moviera. Entonces la fe es las palabras que nosotros decimos. Muchas veces de nuestra boca salen diferentes cosas. Necesitamos empezar a hablar las promesas del Señor. Empezamos a declarar las promesas de Dios. No como un loro sin saber qué realmente estamos diciendo, pero que sea una fuente que sale de nuestro corazón y que permitamos que esta palabra sea una declaración de lo que creemos y lo que sentimos dentro de nuestro corazón. Entonces, si estamos pasando por tiempos de necesidad, podemos decir, ¿sabes qué? Yo declaro que Jesús es mi proveedor. Cuando estamos pasando por momentos de duda, podemos empezar a declarar las palabras de Dios sobre nuestras vidas. Número 3, la fe es una palabra que no dices. Entonces, es una palabra que decimos, pero también la fe es una palabra que no decimos. ¿Cuántas veces decimos cosas que vienen en contra de la palabra del Señor? Como esto. Yo nunca voy a poder hacer esto. Cuando la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O lo decimos de otra forma, es que esto es muy duro. Y realmente cuando decimos esto, estamos diciendo, es que yo no voy a ser capaz. Cuando la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuidemos lo que decimos. Recuerde que la fe es lo que decimos, pero también la fe es lo que no decimos. Vamos a poner una cerca sobre esas palabras que no van a edificar, que vienen en contra de la palabra del Señor. ¿Sabes que un día Moisés se encontraba con el pueblo de Israel y tenían temor, tenían murmuración, tenían quejas, y Moisés les hizo callar a todos. Les dijo, cállese ya, nadie esté hablando estas cosas. Y eso abrió la puerta para que Dios les mostrara su poder. Entonces, fe es una palabra que no decimos. Número 4, la fe es una acción. Aquí vemos que el centurión mandó a los siervos a decirle a Jesús, Jesús, es que no es necesario. Tú con una sola palabra tú puedes decir, y ya mi siervo quedará sano. Él no esperó para que Jesús llegara a la casa y luego hablara con él, sino que él tanto creía esto que hubo acción. Mandó para alguien para que hablara con Jesús antemano, porque él estaba seguro en su corazón que así iba a ser.
así se iba a manifestar el poder del Señor, así iba a haber un milagro. Entonces, en nuestras vidas, no quedemos en pánico, no nos quedemos en una forma pausada. Vamos adelante caminando sobre, no nuestras emociones, pero sobre la palabra de Dios. Un día el profeta Eliseo se encontró con una viuda muy afectada con pobreza. Tenía muchas deudas y lo único que tenía era un frasco pequeño de aceite. Él fue y le dijo a la viuda: recoja todos los frascos en su casa y pídele a los vecinos que traigan frascos, y luego ese pequeño frasco de aceite empiece a llenar los grandes. Eso humanamente es absurdo, pero ella creyó la voz del profeta. Cuando tú y yo caminamos sobre la palabra del Señor y traemos acción a la palabra de Dios, abrimos las puertas para grandes cosas. Nuestra fe empieza a crecer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esta viuda empezó a hacer esto. Y dice la palabra que ella llenó todos los frascos que ella había recogido. Ella luego vendió los frascos y pudo pagar todas sus deudas. La fe lleva a una acción. Entonces, mire en tu vida qué acción necesitas tomar, qué decisión necesitas tomar en fe, sabiendo que la palabra de Dios le está respaldando. Y por último, la fe es una ley. Hay leyes espirituales que tenemos, así como hay leyes naturales. Una de las leyes naturales que a todos nos rige es la ley de la gravedad. No lo vemos, nos hemos acostumbrado a no sentirlo. Sabemos que si yo salto de mi cama en la mañana, no voy a irme flotando al espacio, ahí voy a caer en el piso. Eso es una ley. Sea que le guste o no, va a suceder. Pues cuando tú y yo caminamos confiados del Señor, lo que va a suceder es que vamos a ver cosas grandes suceder. Ahora, no siempre son lo que nosotros esperamos. Ha habido ocasiones donde yo he orado y Dios se mueve en una forma diferente. Al principio no lo entiendo, pero luego comprendo que Dios tenía un plan mucho más grande que lo que yo tenía. Pero también he visto que cuando he puesto dentro de mi vida acción a mi fe, cuando he entendido de que ya tengo la fe necesaria, que Dios nos ha dado una medida de fe necesaria para cada uno de nosotros, cuando empiezo a creer y a declarar las palabras que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones, empiezo a ver cosas asombrosas. Entonces, espero que esta mañana, al usted tomar su tiempo con el Señor, si es que no lo has tenido todavía, tome un tiempo para reflexionar sobre estas palabras. ¿En qué área de tu vida necesitas un milagro? Servimos un Dios de milagros. Tenemos un Dios que se interesa por nuestras vidas. No sabemos siempre cuál es la voluntad de Él, pero es nuestro trabajo de caminar en fe y permitir que Él se mueva en una forma grande. De pronto hoy vas a ser el día que vas a recibir un milagro. De pronto hoy es el día donde, conectados con la palabra de Dios, tus ojos puestos sobre Jesús, vas a ver cómo Él se mueve en su vida, en su familia, en una forma sobrenatural. Recuerde, la fe es grande cuando nosotros empezamos a caminar en ella. Realmente este centurión no tenía ningún trasfondo bíblico que podríamos decir que, por eso tenía una fe grande. No tenía alguna educación
donde él podríamos decir, es que por eso él era un hombre de fe. No, le creyó al Señor. Tomó la experiencia de su vida, que era teniendo autoridad, y dijo, Dios tiene autoridad sobre todas estas cosas. Y si tan solo Él lo dice, así va a ser. Que esta fe inunda nuestras vidas. Que podamos entender que Dios está sobre todo dentro de nuestras vidas. Toda circunstancia, todo lo que está sucediendo en el mundo, esto es pequeño para el Señor. Y si nosotros nos ponemos a caminar en la fe que Él ya nos ha dado, empezamos a actuar, empezamos a declarar y sobre todo creer en Él, Dios va a hacer algo grande. No hay nada imposible para el Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra y este ejemplo que nos ayuda a caminar en la fe que tú nos has dado. Gracias por la medida de fe que tú has dado a cada uno de nosotros. Ayúdenos a crecer y a caminar en esta fe, a entender que ya la tenemos, no tenemos que esperar. Hoy puede ser el día que nosotros empezamos a creer, que empecemos a caminar en esa fe. Ayúdenos a recordar las palabras, las promesas, Señor, lo que tú has declarado en tu palabra sobre nuestras vidas. Ayúdenos a limitar nuestro vocabulario cuando empezamos a hablar de temor, de queja, de murmuración, y ayúdenos a declarar la victoria sobre nuestras vidas. Señor, gracias que la fe siempre trae acción. La fe sin obras es muerta. Y ayúdenos, Señor, a caminar en acción en cada una de las circunstancias que necesitamos, sabiendo de que tu mano está sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, yo espero que tengas un día de muchísima bendición. Recuerde, mañana vamos a estar conectados a esta misma hora para otro devocional. Muchas bendiciones.